cristiano. El desánimo en un cristiano. Hemos visto predicaciones, sermones acerca de la ansiedad, de cosas parecidas, hermanos, pero quería compartirles este tema por la situación precisamente en la que estamos pasando. Entonces, si me ayudan ahí en sus Biblias, vamos a estar leyendo nuestro versículo clave, que está en Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículo 3. Hebreos 12, 3. Si me ayudan a leer, y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, lo primero que debemos de saber es que somos seres que experimentamos sentimientos, experimentamos emociones, sensaciones, todos los días, todo el tiempo. Y es parte del vivir. O sea, no somos exentos, todos sentimos esas sensaciones, esos sentimientos. De hecho, hay algunas personas que en cuanto se levantan, sienten como que el día no va a ir tan bien, o como si no fuera a ser tan bueno como otros días, comparado a otros días. Algunas personas experimentan cambios en sus sentimientos, en sus emociones a lo largo del día. Puede que en la mañana se levanten bien, de buen humor, que le hablen a todos muy bien, buenos días a todos, sean amables, etc. Pero luego algo pasa y cambian. Empiezan no sé, a quedarse un poco más callados, a no hablar ya con nadie, a lo mejor hasta pueden mostrar cierto enojo en algunas ocasiones, o sentirse tristes por otro lado. Es decir, su estado de ánimo no se mantiene. O sea, va cambiando de acuerdo a las circunstancias en las que se esté atravesando en esos momentos. Y hermano, lo vemos todos los días. Por ejemplo, no sé, en el trabajo, ves a uno de tus compañeros de trabajo y lo ves bien cuando entran, lo ves con ánimo, lo ves haciendo su trabajo, no sé, platicando con los demás, yendo de aquí para allá, y de repente, no sé, recibe una llamada o le dicen que pase a la oficina de su jefe. Y pues ya todos se quedan así como que, la oficina del jefe. Y cuando sale, quién sabe qué pasa ahí, pero cuando sale algo cambia y es completamente diferente el ánimo que traía al ánimo con el que sale. Por ejemplo, pues sale y a lo mejor ya no te habla, lo ves desanimado, enojado, porque a lo mejor su jefe le dijo algo, le hizo un comentario que pues no le agradó, le hizo cambiar su estado, su humor cambió. ¿Okay? O, por ejemplo, y los que le vamos al Cruz Azul vamos a comprender muy bien esto. Empieza el partido y están jugando muy bien. Empezamos ganando, de hecho, y todo va bien. Luego vienen los últimos minutos del partido. ¿Y qué pasa? No les tengo que decir más, pero se los voy a decir de todos modos para que cale más. Nos empatan. Y ahí los ánimos pues ya empiezan a cambiar, ya el sentimiento que teníamos ahora es de preocupación, ahora es de desesperación, hasta que inevitablemente nos dan la vuelta y nos terminan ganando.
y de estar bien contentos, bien animados, terminamos con los ánimos por los suelos y todos agüitados. Y ha pasado muchas veces, demasiadas. Pero el ánimo entonces, hermanos, se define, hay dos definiciones que encontré de ánimo. La primera es la capacidad humana de experimentar emociones y afectos. Esa es la primera. Y la segunda es una fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Y es con esta segunda con la que quiero adentrarme más. Es la que más se acopla al tema. Fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. ¿Okay? Y si vemos la palabra ánimo en la Biblia, nos describe una mente y un corazón entusiasmado, un corazón con voluntad, un corazón esforzado también. Precisamente como la segunda definición que vimos, es con fuerza, con energía para hacer las cosas. Por otro lado, por un lado está el desánimo, por otro lado, pues viene precisamente su contraparte, el desánimo. Y el desánimo es exactamente lo contrario, es alguien que está desanimado, es alguien sin fuerza, alguien sin ese entusiasmo, sin ganas, apático, sin energías para actuar, para tratar de resolver cosas, etc. Y es fácil saber, hermanos, cuando una persona está desanimada, porque como ya vimos, se puede expresar en distintas formas. De hecho, encontré algunos síntomas de una persona desanimada. La primera es sentimientos de desesperanza. La segunda es muy poco o demasiado sueño. La tercera, poca energía o fatiga. La cuarta, autoestima baja. Quinta, poco apetito o comer en exceso también. Y última es mala concentración. Ok, entonces, viendo estos síntomas, muy seguramente conocemos a alguien que en este momento esté presentando esos síntomas. Tal vez tú mismo o tú misma estés experimentando estos síntomas en estos momentos. Y es por eso que es importante que pongas atención y escuches lo que Dios tiene para decir en relación al desánimo. ¿Okay? Entonces, si volvemos al versículo clave, pero ahora en la versión Dios habla hoy, sería Hebreos 12:3, dice lo siguiente: por lo tanto, mediten, palabra clave, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, por eso no se cansen ni se desanimen. Mediten. ¿Okay? El versículo nos manda a meditar en el ejemplo de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Nos manda a simplemente pensar y recordar y analizar todo lo que Jesús vivió y todo lo que Jesús sufrió en su ministerio en la tierra, lo cual sabemos de antemano y con certeza que no fue poca cosa, hermanos. A Jesús lo odiaron, a Jesús lo persiguieron, a Jesús lo insultaron, más sin embargo, él siguió adelante con ánimos a pesar de todo lo que le sucedió. Entonces, hermanos, el desánimo es un sentimiento que puede llegar a nuestra vida en cualquier momento, no respeta, ¿ok? Y las causas pueden ser muchas y muy variadas. No sé, a lo mejor problemas con la familia, con tu esposa, con tu esposo, tus hijos, tu mamá, tu papá, no sé. Problemas también en el trabajo, como lo veíamos, con tu jefe o con tus compañeros, con tus mismos compañeros o compañeras.
A lo mejor los que están en la escuela también, problemas en la escuela. Ahorita pues no se puede ir a la escuela, pero cuando se está ahí presencial, pues puedes tener problemas con tus maestros, con tus amistades, uh, tus mismos compañeros, no sé. O sea, y lo más increíble es que hasta en la iglesia, hermanos, hasta en la iglesia podemos, se pueden presentar a veces conflictos, a veces roces, problemas entre los propios hermanos. Y es algo a lo que estamos, a lo que estamos expuestos en la convivencia. Y a eso, hermanos, hay que añadirle, aparte, las luchas que nosotros tenemos diariamente, que se presentan diariamente en nosotros como cristianos, por el simple hecho de seguir a Cristo. Dígase, las tentaciones, las cosas que el mundo tiene para ofrecer, las debilidades de nuestra carne, en fin, es una lucha constante, hermanos, una lucha constante. Y la Biblia, de hecho, nos ofrece ejemplos claros de que el desánimo puede llegar a nuestra vida cuando menos lo esperamos. Si vamos a Nehemías, por favor, y me acompañan, vamos a leer Nehemías capítulo 4, del 1 al 14. Vamos situándonos, por favor, en Nehemías capítulo 4. Vamos a empezar en el versículo 1 hasta el 14. Dice la palabra de Dios: Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo, de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser encerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Si vemos primeramente el contexto bíblico, hermanos, tenemos que Dios había encargado a Nehemías una tarea, la cual consistía en reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Una tarea difícil, por cierto. Así como no es fácil a veces lidiar con los conflictos, con los problemas, con las situaciones del día a día. Dígase personas, dígase alguna acción, alguna situación difícil, etcétera. Nehemías
varias veces se tuvo que enfrentar con el peligro, del potencial desánimo por llevar a cabo una tarea tan grande. Entonces vemos en el versículo 1, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Sanbalat aquí, hermanos, era un adversario de Nehemías, y no solo de Nehemías, sino de todo el pueblo de Israel. Sería entonces Sanbalat como la ejemplificación de todos los adversarios, por así decirlo, que nosotros podemos llegar a tener en nuestras vidas. Y si vemos el versículo 2, dice, habló delante de sus hermanos Sanbalat y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Noten ahí el menosprecio, los está haciendo menos. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Una vez más, hermanos, Sanbalat estaba menospreciando aquí en este versículo al pueblo judío, los estaba haciendo menos, les estaba diciendo débiles. Y así como a lo mejor a veces nosotros somos víctimas del desprecio de la gente también, por el simple hecho, como ya dijimos, de seguir a Cristo. Hermanos, a veces ese desprecio viene de nuestros amigos más cercanos o que consideramos más cercanos, o de nuestra propia familia, nuestros seres queridos. Entonces, sí estamos entendiendo más o menos. Entonces vamos a seguir adelante. En el versículo 3 dice, y estaba junto a él Tobías amonita, aquí aparece Tobías, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Tobías fue otro adversario del pueblo de Israel, de hecho, y también aparece aquí menospreciando a los judíos. Él expresó que lo que estaba haciendo Nehemías y el pueblo de Israel no iba a servir de nada, que sus esfuerzos eran en vano, que no tenía ningún sentido seguir adelante con la obra. Hermanos, una pregunta, ¿le suena familiar estas palabras? ¿Le suenan familiares? Yo estoy seguro de que algunos de nosotros sí nos suenan familiares. ¿Okay? Y ahora vamos a ver la respuesta de Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Si vemos los versículos 4 y 5, dice que aquí es ya Nehemías hablando y hablando con Dios. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Hermanos, Nehemías no respondió a lo que ellos estaban diciendo, no se envolvió en contiendas con ellos, sino que se encomendó a Dios en oración y confió en Él. Y esa es la manera más efectiva que tenemos para contrarrestar de alguna manera el desánimo en una persona, en un cristiano, hermanos. Y de hecho, vamos a ver en el versículo 6 cómo esto, el hecho de encomendarse a Dios, le ayudó a Nehemías a no sucumbir al desánimo, precisamente por la confianza que puso en Dios. Porque cuando a alguien precisamente hacen menos o lo menosprecian, ahí es donde también puede entrar el desánimo a nuestra vida. Porque, hermanos, cuando a las personas se les habla bien, cuando a las personas se les trata bonito, con ánimos, animándolas, con palabras suaves, con palabras tranquilas, pues todo va bien, ¿no? Se siente buen ánimo, se siente un muy buen humor. Pero ¿qué pasa cuando sucede lo contrario? Pues, hermanos, esto puede desanimar en gran manera a una persona.
porque como bien se dice, y es cierto, o sea, una palabra puede llegar a ser más destructiva que un golpe, hasta un golpe. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Exactamente debemos de hacer como lo hizo Nehemías, encomendarse a Dios y punto. Podemos ver entonces cómo los menosprecios, cómo las ofensas no pudieron detener a Nehemías y a los judíos. En el versículo 6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ese pues, la palabra pues, edificamos pues, viene en respuesta a la oración que Nehemías hizo a Dios. Depositó su confianza en Dios y esa es la confianza el ánimo que Nehemías tomó para seguir con la obra. El pueblo tuvo ánimo para trabajar, tuvo un corazón dispuesto, tuvo un corazón voluntarioso, un corazón esforzado para realizar la tarea que Dios les había dado por medio de Nehemías. Y eso es lo que provoca el ánimo, hermanos. Sin embargo, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la otra cara del ánimo? El desánimo. Y el desánimo lo único que provoca es el no querer hacer las cosas que Dios nos manda. El desánimo para un cristiano es eso, no querer hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, que nos manda que tenemos que hacer, que debemos hacer. Cuando el desánimo, hermanos, se presenta, dejamos simplemente de edificar y de edificarnos nosotros mismos. Nos estancamos, surge en nosotros un sentimiento de indisposición muy grande. Entonces, si pasamos a los versículos 7 y 8, dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Hermanos, Sanbalat, Tobías y quien dice aquí en Sanbalat, todavía los árabes, los amonitas y todavía los de Asdod, o sea, les estaba, ahora sí que como decimos, se les estaba viniendo la noche gacho a Nehemías y a los judíos, porque todos sus adversarios estaban viendo cómo iba avanzando la obra, cómo los muros ya iban empezando a tomar forma y a verse altos, y se preocuparon y hermanos, a veces caemos en el error de pensar que como ya salimos de una, ya la libramos. Pero casi siempre no sucede así, no sucede de esta forma. Libramos por un tiempo, un rato, por una oportunidad el desánimo, pero el desánimo a lo mejor vuelve con más fuerza que el anterior y terminamos por sucumbir al desánimo. Entonces, en ese sucumbir llegamos a un punto de dudar de Dios, de que la presencia de Dios está con nosotros, de la soberanía de Dios, del poder de Dios. Y es que a veces las cosas se ponen difíciles, hermanos. No sé, alguien que diga, no, pues es que a mí me acaban de correr del trabajo, aparte me acabo de pelear con mi esposa, aparte no tengo para la renta y ya toca pagarla, no sé, ahí está el recibo del agua, ya mañana se vence y me la van a cortar. Hermanos, las cosas pueden ponerse así de feas, por así decirlo. Pero veamos una vez más el ejemplo que da Nehemías. En el versículo 9, si vamos ahí, dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda
contra ellos de día y de noche. Hermanos, siguieron encomendándose a Dios, siguieron orando. Y eso es precisamente lo que debemos hacer, orar, pero orar sin cesar. Hermanos, porque orar es precisamente confiar en Dios, confiar en que Dios tiene todo bajo control, sabiendo de antemano y estando conscientes de que si Él permite que pasemos por alguna circunstancia difícil, es simplemente porque nos está formando. Estamos en un proceso de transformación, de glorificación, y Dios está impregnando su carácter en nosotros. Entonces, Él nos está probando. Y otra cosa, hermanos, que debemos de notar aquí es que ellos no se quedaron simplemente de brazos cruzados y a ver qué pasaba. No, de hecho, ellos pusieron manos a la obra. Dice la palabra, no los tomaran por sorpresa. ¿Okay? Y esto mismo se ve en Efesios capítulo 6, versículo 18. Vamos a Efesios 6, capítulo 18, y vamos a ver las palabras de Pablo a los habitantes de la ciudad de Éfeso. Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una vez más, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es exactamente lo mismo que vimos anteriormente. Y hermanos, debemos de saber que una de las causas de desánimo más comunes en un cristiano es cuando se comienza a dejar de lado la nutrición que proporciona el estudio de la palabra, la comunión con Dios en sí. El hecho de no estudiar, el hecho de no orar, de no pasar tiempo con Dios, eso lo único que hace es que va generando un desánimo en nuestro corazón. Y al punto de sentirnos estancados, como ya lo decíamos, de sentirnos como que no estamos creciendo en Dios, no nos estamos edificando en su palabra. Y el pastor Miguel Núñez, de hecho, pone un ejemplo de cuando una persona va al gimnasio. Una persona va al gimnasio, se mete, se empieza a entrenar y empieza a ver los cambios en su cuerpo, en su fisiología, y se empieza a sentir mejor. Y debido a eso, a ese cambio, a esa mejora que está viendo en su salud, en su físico, él se motiva, se anima y empieza a ser más constante. Y no deja de ir al gimnasio, no se deja de ejercitar, pero es en consecuencia de los resultados que vio y del ánimo que él mismo se está dando. Eso precisamente lo tenemos que, o lo podemos trasladar a una vida espiritual. Porque de esa misma forma debe de suceder, hermanos. Y no sé ustedes, pero a mí cada vez que me toca a preparar un mensaje o el hecho de estar estudiando la palabra, eso ha ido motivando, me ha ido motivando y cada vez más para ponerme y aprender a nuevas cosas del Evangelio. Y eso es lo que debemos de poner en práctica, hermanos, para evitar precisamente que el desánimo llegue o pueda llegar a nuestra vida, porque como ya vimos, no espera, no respeta, el ánimo puede llegar de cualquier parte, en cualquier lugar, hermanos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y si volvemos a Nehemías, Nehemías 4, pero ahora en los versículos 10
y 11, leemos lo siguiente. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Hermanos, estaba empezando a suceder algo que pues era lógico hasta cierto punto. El trabajo, la tarea era pesada, y el cansancio estaba llegando a los judíos. Además, los judíos sabían de los planes que sus adversarios, Sanbalat, todos ellos seguían teniendo para acabar con ellos y destruir la obra que ellos estaban haciendo. Y hermanos, es una pregunta y pues no me lo van a contestar, pero espero que la sepan ya, y ya lo hemos visto de hecho. ¿Quién es el adversario o cuál es el adversario más peligroso que tenemos como cristianos? Es el pecado. Es el pecado, ¿no? Como ya lo vimos, no es Satanás, no es el diablo. O sea, el pecado es nuestro enemigo número uno, hermano. Es el que destruye nuestra vida, nuestra vida espiritual. Pero Satanás no va a descansar, no, lo único que quiere él es vernos batallar. Él lo que quiere es vernos tropezar en nuestro caminar con Cristo. Y el único fin es lograr hacer estragos en nuestra vida. Y cuando comenzamos a decir cosas como, no, pues, ¿de qué sirve tanto esfuerzo? O cosas como, pues, ¿para qué orar tanto si parece como si el Señor no estuviera escuchando, no nos escucha? Y, y vemos el versículo 12. eh, Vamos a ver otra situación con la que Nehemías y los judíos pudieron haberse desanimado. El versículo 12 dice: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Los mismos judíos, hermanos, que vivían cerca de los adversarios, les estaban diciendo, les estaban advirtiendo, casi casi rogando que no siguieran, que era mejor que huyeran, que no iban a poder sencillamente. Y hermanos, y es lo que les comentaba al principio. El desánimo puede venir hasta de las personas que consideramos más cercanas a nosotros, incluso nuestra propia familia, como ya lo hemos dicho. Por ejemplo, una pareja, un matrimonio puede llegar a desanimarse cuando, por ejemplo, uno de ellos no toma el lugar que le corresponde y que Dios estipuló cuando se trata de hombre y mujer en un matrimonio, en una pareja. Sabemos de antemano que hay tareas y hay obligaciones que son propias de los hombres. De ese mismo modo hay también para la mujer. Y cuando uno de ellos no hace lo que se supone debe hacer, o hace cosas que no le corresponden en su papel, eso puede causar un desánimo enorme en las dos personas, en el hombre y la mujer. Y es peor, empeora cuando hay hijos ya de por medio, porque ellos deberían de trabajar juntos para poder educar a sus hijos, para poder inculcarles el evangelio. Y hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso está pasando mucho últimamente. Y si volvemos a los versículos 13 y 14, dice lo siguiente: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y sus arcos. Después miré
y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, vemos otra vez la respuesta de Nehemías. Estaba dándole ánimo a los demás. Les estaba diciendo: no teman delante de ellos, acuérdense del Señor, acuérdense que Él es grande, acuérdense que Él es temible. Eso es lo que les estaba diciendo, estaba animando a sus hermanos judíos, que muy seguramente estaban cansados, estaban a lo mejor temerosos, preocupados por lo que pudiera suceder, estaban desanimados por las circunstancias. A lo mejor así como muchos estamos en este tiempo, hermanos, en estas circunstancias que estamos pasando ahorita. Y hermanos, hay que recordar que se han dicho muchas cosas de esta pandemia, o sea, del coronavirus. Sigue habiendo mucha información circulando. Nuevas enfermedades, desastres naturales, qué sé yo, mucha información todavía. Y hay personas, hermanos, inclusive cristianos, que se empiezan a desanimar, que precisamente por todo eso que leen o que ven. Y de hecho, hermanos, hay que en general, la gente o las personas se desaniman, pueden perder sus ánimos debido a alguna enfermedad cualquiera, no precisamente el coronavirus o así. O sea, si a alguien le toca tener una enfermedad, no sé, dígase desde las más comunes, de gripa, así, hasta una enfermedad ya un poquito más grave, eso puede hacer que una persona pierda los ánimos, se sienta desanimada. ¿Okay? Pero el COVID, el coronavirus, es una de las que han hecho o que las personas tengan más miedo o incertidumbre, de hecho, y por todas las cosas que vemos que ha causado. Y es que, hermanos, nos agarró ahora sí que de sorpresa. Nadie estaba preparado para esto. O sea, todo nos agarró con la guardia baja. Y si a eso todavía le sumamos, como les decía, la gran cantidad de medios de transmisión de la información que hay, eso lo único que hizo fue empeorar las cosas. Las empeoró, hermanos. Y para muchas personas es muy difícil estar en aislamiento, porque se sienten que están solas, porque de hecho a veces no hay nada que desanime más que no tener ese calor humano cerca tuyo, el calor humano de tus seres queridos, de tu familia. No hay nada que desanime más a veces, hermanos, porque llegan al punto de sentirse desamparados las personas. Y es algo que pasamos, hermanos, está pasando. Y si se presenta la oportunidad, si Dios quiere, de hablarle a una persona o a un hermano que esté pasando por esta situación, tu deber y mi deber es hablarle con la verdad. Es hablarle con la verdad nada más. Y la única verdad sabemos que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que no importa cómo se vea el panorama, Dios tiene todo bajo control. Y así esa es la forma de dar ánimo a las personas, con la verdad, con su palabra de verdad. Y hermanos, y lo cierto es que en ningún lado vamos a poder encontrar paz más que en Él, más que en Dios. Aunque estemos en la situación que estemos, debemos de saber que seguramente Dios está usando esa situación para enseñarnos,
para enseñarnos a depender de Él completamente. Así que hay que animarnos, hermanos, los unos a los otros en estos tiempos, en el tiempo que sea, porque, como les digo, el desánimo no espera. El desánimo puede llegar a nosotros en cualquier momento, hermanos. Vamos a otro ejemplo bíblico. Este lo encontramos en Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. Números 21, 4 al 9, dice la palabra de Dios. Números 21, del 4 al 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo, serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El pueblo de Israel, hermanos, había estado caminando por el desierto, y no fue la única vez que se desanimaron o se desesperaron o empezaron a quejarse, a hacer berrinche, porque de hecho se la pasaron haciendo berrinches a Dios, a Moisés. Pero ellos en estos momentos se estaban quejando de las condiciones en las cuales estaban en esos momentos. Y ciertamente sabemos que el desierto puede ser un lugar hostil, un lugar difícil para sobrevivir, porque escasean los recursos, son limitados los recursos. Entonces, el punto aquí es que Dios nunca los dejó desamparados, hermano. Al contrario, día con día cuidaba de ellos, y lo único que él quería era enseñarles a depender de él. Eso era lo único que quería, pero ellos no lo veían de esa manera. Y Dios luego vino aquí también, como nos dice la disciplina, los disciplinó duramente. Después de eso ya vino el arrepentimiento del pueblo judío, pero todo esto comenzó por el desánimo del pueblo, como está en el versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y por ese desánimo pasó lo demás que vimos, de que se quejaron del pan, de todo eso. Entonces, todo vino por el desánimo, hermanos. Y hermanos, debemos de saber que nadie más que el Señor sabe lo peligroso que puede llegar a ser el desánimo para una persona. Un ejemplo claro de esto sucedió con Moisés y Josué, ya que Dios le dijo a Moisés que animara a Josué, porque precisamente sobre él caería la tarea de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y esto lo podemos ver si vamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 38. Deuteronomio 1, 38. Dice lo siguiente: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá en la tierra prometida. Anímale, porque él le hará heredar a Israel. Anímale. Es una orden que Dios le dio a Moisés. Recordemos también que Moisés
había cometido el error de desobedecer a una orden de Dios. Por esta razón, Dios le dijo que no iba a entrar con el pueblo a la tierra prometida. Y es cuando le dice Dios a Moisés que anime a Josué, pero aquí en qué sentido iba a Moisés a animar a Josué. Moisés sabía más que nadie que el guiar al pueblo de Israel no era una tarea fácil. Era complicado, aún yendo de la mano de Dios. O sea, Moisés se llegó a desesperar muchas veces por causa del pueblo de Israel. Entonces, en otras palabras, Moisés debía de alentar a Josué compartiéndole todo el conocimiento que había adquirido en todos los años de servicio a Dios, porque recordemos que Josué en ese momento era joven y necesitaba alguien que lo guiara, que lo animara, que lo arropara en sí para que le compartiera la verdad de Dios, porque de esa manera entonces Josué iba a tomar aliento, iba a tomar ánimo y iba a poder completar la difícil tarea que iba a caer sobre él. Y hermanos, muy a menudo, y hablando de este tema, se presentan dentro de las iglesias los conocidos celos ministeriales, como lo dice el pastor Chuy Olivares, así los llama. Y eso, hermanos, no le hace nada de bien a ninguna congregación, de hecho, ya que si un pastor, por ejemplo, no muestra sus celos ministeriales y de manera que no reparte responsabilidades dentro de la congregación, o que quiera acaparar todo el trabajo, todo para él, para sí mismo, que no da oportunidad que otros miembros de la iglesia se desenvuelvan en el evangelio, en la congregación. Esto no le ayuda en sí a la congregación, porque pues en un futuro está impidiendo que en un futuro se formen esos líderes que van a ser los líderes del mañana para esa congregación. Y por los celos que se tienen, se empiezan a apagar esas oportunidades, pues sí, las personas empiezan a desanimar porque pues no encuentran en sí un apoyo para seguir en el evangelio, un ánimo para seguir. Y gracias a Dios, y le doy muchas gracias a Dios que aquí en esta congregación no pasa eso, hermano. Le doy gracias también a nuestro pastor que por ejemplo, pues a mí y a varios de nuestra congregación nos ha dado la oportunidad de, por ejemplo, compartirles algunos mensajes, sabiendo de antemano la gran responsabilidad que significa, pero también sabiendo de antemano todo el gozo y todo la grande bendición que trae consigo. Y eso anima, hermanos. Eso anima y anima de gran manera. Y primero Dios vamos a seguir animando y preparando a otros para que sigan a Cristo también de la misma manera. Y ya para terminar, casi terminar, hermanos, entonces vamos a ver cómo evitar entonces el desánimo. Para eso vamos a ir a Mateo 26, del 36 al 39. Mateo 26, 36 al 39. Si ya estamos ahí, me acompañan, dice la palabra de Dios. Jesús ora en Getsemaní, la oración de Jesús en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí
entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, este es seguramente quizá uno de los momentos más duros para Jesús. ¿Por qué? Porque se expresa en estos versículos. Dice el versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Recordemos que Jesús, en su parte humana, Él fue 100% Dios, pero fue 100% humano también. En su parte humana experimentó las emociones, experimentó los sentimientos propios de una persona y el desánimo en este caso fue uno de ellos. Y entonces, ¿cómo pudo contrarrestar esto? ¿Cómo vemos que contrarrestó el desánimo? Según el pastor John Piper, hay 5 pasos que se ilustran dentro de estos versículos y que vamos a ver para ayudarnos a salir del desánimo. El número 1 es que Jesús llamó a unos de sus amigos más cercanos para estar con él. Lo vemos en el versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Ese es el número 1. El número 2 dice que abrió su corazón a ellos, y eso lo vemos en el versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velar conmigo. Y de hecho ese es el paso número 3. Les pidió de su ayuda para poder llevar la batalla espiritual que le esperaba. Lo vemos en la última parte del versículo 38. Quedaos aquí y velad conmigo. El número 4, abrió su corazón al Padre en oración, como también lo hizo Nehemías y como lo debemos de hacer todos y cada uno de nosotros. Abrió su corazón al Padre en oración, lo vemos en el versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús oró al Señor. Siendo Él Dios también, Él oró a Dios. Y el paso número 5, puso su confianza en la soberanía de Dios. Lo vemos también en la última parte del versículo 39. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Puso su plena confianza en la soberanía de Dios. Y hermanos, tenemos que responder cuando nos encontramos en desánimo, así como Jesús lo hizo y lo pudimos ver en estos versículos. Hermanos, van a venir pruebas, van a venir situaciones difíciles, eso es seguro. En donde sea, en el tiempo que sea, no estamos exentos de eso, hermanos. Como ya lo hemos visto aquí tantas y tantas veces. Por eso hay que estar preparados para saber cómo tratar con el desánimo, ya sea el desánimo propio o el desánimo de algún hermano en Cristo, de alguna persona, y saber cómo podemos animarlos, transmitirles ese ánimo que a lo mejor nosotros tenemos también. Y ya para finalizar, hermanos, quiero leer Salmos 73, del 21 al 26. Y quiero que les pido que pongan mucha atención y que analicen estos versículos y se queden con ellos dentro de su corazón. Salmos 73, del 21 al 26, ya para terminar. Salmos 73, del 21 al 26, dice lo siguiente: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía,
era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, eh, pongan estas palabras en su corazón y hay que esforzarse, hay que ser valientes en estos tiempos y en cualquiera. Como ya vimos, el desánimo es algo que si no sabemos cómo controlarlo, cómo lidiar con él, puede producir cosas aún más graves en nuestro caminar con Dios. Entonces, eh, hermanos, nos tenemos los unos a los otros y como ya lo dijo el pastor el domingo pasado, no dude que no está solo. Tiene en cada uno de nosotros un hermano en el que puede confiar, al que le puede decir sus preocupaciones, y sobre todo tiene en su lado al Rey de Reyes y Señor de Señores, y con eso no hay pierde, hermanos. Entonces, espero que este tema les haya sido de ayuda para a lo mejor disipar algunas dudas que se tenían, o simplemente quedó o cayó sobre alguna de las situaciones que estamos pasando en estos tiempos. Entonces, Dios los bendiga, hermanos, que pasen bonita tarde y nos vemos luego. Hasta luego.